Hola chicos, buenos días. Vamos a empezar con el tema que sigue, que es rozamiento. Y yo les he dejado un material teórico también. Acá vamos a ver así como palabras claves, ¿sí? Como esos cuadritos que sabemos hacer en el pizarrón. Así que lean el material teórico y luego vean el video. O van viendo el video con el material teórico en la mano. Bueno, ustedes verán. Pero las dos cosas. El rozamiento podemos hablar de que es una fuerza que aparece cuando hay dos cuerpos en contacto. Y o se mueve o se lo trata de mover a ese cuerpo. Si los cuerpos están simplemente en contacto, hay un libro apoyado sobre la mesa, no está habiendo rozamiento. Pero si ese cuerpo quieto se lo intenta mover, va a aparecer el rozamiento estático. ¿Sí? Si hay un cuerpo que se está moviendo, vamos a hablar de un rozamiento dinámico. Nosotros aquí vamos a ver rozamiento por arrastre, porque arrastramos, empujamos algo, porque también tenemos cuerpos que pueden rodar, como una pelota, como las ruedas de los autos. Ahí no vamos a ver esos casos, sino cuando se arrastra un cuerpo o se empuja. Bien, entonces dijimos que hay dos rozamientos. El estático, cuando el cuerpo está quieto y se lo intenta mover. ¿Por qué digo intenta mover? Porque cuando hacemos una fuerza sobre un cuerpo que está quieto, puede que lo mueva, pero muchas veces puede que esa fuerza no lo mueva. ¿Por qué? Porque no es suficiente para superar el rozamiento. El rozamiento va a intentar que el cuerpo no se mueva. ¿Sí? Siempre el rozamiento se opone al movimiento. Es una fuerza que está muy presente, que tiene cosas negativas, decimos nosotros muchas veces, porque tenemos que hacer más fuerza para mover los cuerpos, porque desgasta las ruedas de los autos, desgasta la suela de las zapatillas, desgasta los jeans. Pero si no hubiera rozamiento, nos sería muy difícil la vida, porque no podríamos caminar, sería muy difícil caminar sin rozamiento, agarrar las cosas, se nos resbalarían de las manos. Cuando la mamá encera el piso en la casa, disminuye el rozamiento y muchas veces nos patinamos. Por ejemplo, hay alguna cosita, un detalle de la vida diaria. Rozamiento hace posible como ese agarre. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando los cuerpos se mueven, vamos a tener el rozamiento dinámico, volviendo al cuadrito. En el caso del rozamiento estático, su valor es variable, no tiene siempre el mismo valor, porque va a estar entre 0 y el valor de rozamiento estático máximo. ¿Sí? Hay varias fuerzas, va a haber un valor máximo que cuando superamos ese valor, a partir de ese valor el cuerpo ya se va a poner en movimiento. Pero todos los valores menores de fuerza no van a moverlo y se van a ir anulando. Entonces, si un cuerpo tiene un rozamiento estático máximo, que es la fuerza de rozamiento más grande que puede tener, por ejemplo, de 10 newton, si yo hago 1 newton, aparece 1 newton en contra mío y me anula la fuerza, por eso el cuerpo no se mueve. Si yo sobre ese cuerpo hago 2 newtons de fuerza tratando de moverlo, el rozamiento aparece como 2 newton en contra, entonces me anula mi fuerza y por eso no se mueve. Y así hasta llegar a 10. Pero cuando llega a 10, es lo máximo que ese rozamiento puede soportar y a partir de ahí ya mi fuerza va a poder mover al cuerpo. ¿Cómo se calcula el rozamiento estático máximo? Coeficiente de rozamiento tiene que ver con el material del que están hechos ambas superficies por la fuerza normal. La fuerza normal, ya vamos a decir cuál es. ¿Sí? Pero es otro tipo de fuerza. Ya vamos a pasar a eso. Si cuando yo hago
esa multiplicación y me da mi valor de rozamiento, esa es la fuerza máxima. Desde 0, todas las fuerzas que yo pueda hacer hasta ese valor no van a mover el cuerpo. A partir de ese valor ya se considera que el cuerpo se mueve. O sea que coincide con la fuerza mínima, la fuerza que va a hacer mover al cuerpo. El rozamiento dinámico tiene un valor constante, vale siempre lo mismo. ¿Sí? Acordémonos que es cuando el cuerpo está en movimiento y va a ser coeficiente dinámico, coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? En el teórico está, es esa fuerza de reacción, ¿sí?, a la acción de apoyarse sobre esa superficie. Cuando yo hago una fuerza sobre una superficie, reacciona con una fuerza igual, pero de sentido contrario, ¿sí? Por ejemplo, este cuerpo que está apoyadito acá, la fuerza que hace sobre la superficie, sobre el piso, es la fuerza peso. ¿Y por qué no se hunde en el piso? Porque el piso reacciona con la fuerza normal, que es igual, en este caso, que el peso, pero hacia arriba. No siempre va a ser igual al peso, ojo. ¿Sí? En un plano inclinado, el cuerpo no se apoya con toda la fuerza peso sobre el plano inclinado. Se apoya solo con su componente en I. Entonces la normal va a ser igual a la componente en I, pero de sentido contrario. ¿Sí? Si yo apoyo un objeto contra la pared, se va a haber una fuerza de apoyo, pero no va a ser igual al peso, sino a la fuerza con la que yo lo aprieto contra la pared. Y la pared le va a devolver, va a reaccionar con una fuerza igual, pero de sentido contrario. Bien, entonces esa es la fuerza normal, la reacción a la fuerza con la que se apoya un cuerpo sobre una superficie. Nosotros vamos a trabajar, ya que tenemos que simplificar porque estamos en cuarentena y no tenemos clase presencial, vamos a ver todos cuerpos que van a estar en la horizontal. Así que en los ejercicios en los que nosotros vamos a ver, va a coincidir el valor de la normal con el del peso, pero no es que siempre la normal es igual al peso. Ojo, ¿sí? Bien, acá por ejemplo entonces tenemos un cuerpito que está apoyado. Esto es un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo. Tenemos los ejes vertical y horizontal y voy a empezar a dibujar las fuerzas. Entonces tengo el peso, que es hacia abajo, y que el peso se calcula, puedo tener el valor, y si no va a ser igual a masa por gravedad. Esa es una fuerza negativa porque va hacia abajo. En cambio la normal va a ir hacia arriba. Puede coincidir el valor, pero siempre va a tener sentido hacia arriba, así que siempre va a ser con signo positivo el vector. Luego, si ese cuerpo que está apoyado ahí, no hay ningún rozamiento, ¿sí? Tenemos que esto es el piso. Bien, sobre el que está apoyado ese cuerpo. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre se dibujan todas las fuerzas que actúan. Si sobre ese cuerpo aparece que una fuerza que lo trata de mover, ¿sí?, o que lo está moviendo, automáticamente va a aparecer en ese cuerpo el rozamiento, que es de sentido contrario, la fuerza de rozamiento. Le pongo la flechita arriba a la R de rozamiento para que sepamos que es fuerza de rozamiento, es un tipo de fuerza. Y también a la normal le pongo la flechita arriba, igual que en las formulitas, para que no nos vayamos a confundir con Newton, que es la unidad de fuerza. Newton, Dina, kilogramo, fuerza son unidades de fuerza en los distintos sistemas, ¿sí? La N con la flechita arriba estamos hablando con el vectorcito, sería en realidad fuerza normal, fuerza de rozamiento, tipos de fuerza. Y después está la fuerza que lo quiere empujar, por ejemplo, o arrastrar. También la P de peso tiene el vectorcito o flechita, ¿por qué? Porque es fuerza-peso. La P también se usa para presión, por ejemplo.
Pero de paso recordamos, miren acá tenemos distintos tipos de fuerza. Fuerza peso, fuerza de rozamiento, fuerza normal y una fuerza común que lo está empujando o tratando de arrastrar. Bien, la fuerza de rozamiento dijimos que va a estar dada por coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Y el coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza del tipo de la sustancia, de la naturaleza de las superficies, de qué sustancias están hechas las superficies. Ahí aparecen lo que son las 3 leyes del rozamiento. El rozamiento no depende del tamaño de las superficies de apoyo. Puede ser chiquita, grande, acá no nos importa la superficie, eso se comprobó con experimentos. Sí depende, esta es la segunda ley, del material de que están hechas las superficies. Es distinto, porque tienen distinta rugosidad, ¿sí? Las superficies. Ustedes van a ver que yo les pongo en el material teórico un cuadrito, una tablita de coeficientes de rozamiento y justamente les dice los distintos materiales que están en contacto. Y van a ver cómo cambia. Otra cosa, la tercera ley dice que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte se apoye ese cuerpo sobre la superficie, más rozamiento hay entre ellas. En cambio, mientras más leve sea ese rozamiento, con menos fuerza se apoye, menos es el rozamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si el cuerpo está quieto, la fuerza lo va a querer mover y el rozamiento que aparece primero que nada es el estático. ¿Sí? En este caso vemos que la sumatoria ni debe dar 0 en los dos casos, porque no vemos movimiento, ¿sí? No vemos movimiento en el eje Y, ni sube ni baja. Entonces, la fuerza normal más la fuerza peso va a dar 0. Y por eso en este caso la normal y el peso van a ser de igual valor, porque si no, no va a haber forma que sumándolas den 0, sino que una es negativa y la otra es positiva. Por ejemplo, 10 y menos 10. Newton. Bien. En el caso que el cuerpo esté quieto, la sumatoria de las fuerzas en X nos va a indicar si el cuerpo se mueve o no. O sea, comparar el rozamiento estático máximo con la fuerza que lo quiere mover. ¿Sí? Si el rozamiento estático máximo es mayor que la fuerza que lo quiere mover, no se va a mover. En cambio, si el rozamiento estático máximo ya es igual o menor a la fuerza que lo quiere mover, sí lo va a mover. Hay ejercicios que me preguntan eso. ¿Tal fuerza lo mueve? ¿O qué fuerza tengo que hacer para mover ese cuerpo? Tiene que ver entonces con ese rozamiento estático máximo. A partir ya de ese valor, se considera que se mueve el cuerpo. Si me pregunta, ¿tal fuerza lo mueve? Calculo esto y comparo. A ver quién gana. ¿Quién lo quiere mover o quién no quiere que se mueva? Si me pregunta qué fuerza es la que debo hacer, ya calculando el rozamiento estático máximo, ese valor es la fuerza mínima para moverlo. ¿Sí? Acá, si el cuerpo se estuviera moviendo, la sumatoria en Y es 0 y la sumatoria en X nos va a dar la masa por la aceleración. La sumatoria es la fuerza la resultante en el eje X. ¿Sí? Entonces, si yo sumo fuerza más rozamiento, eso es sumatoria. Pero recordemos que se habla de una sumatoria algebraica. Como el rozamiento siempre va para el otro lado del movimiento, esto se nos transforma siempre en una resta. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se transforma en una resta. Y eso nos da la masa por la aceleración. Fíjense acá, si la fuerza entonces mayor que el rozamiento, voy a tener una aceleración positiva. O sea, que el cuerpo se está aumentando su velocidad.
Si la fuerza es igual al rozamiento, esto me va a dar 0. Por lo tanto, no hay aceleración porque sí o sí masa hay siempre. La aceleración es 0. Por lo tanto, el cuerpo se está moviendo con mRU. Estos dos deben ser iguales, pero de sentido contrario, o sea, de signo contrario. El vector. En cambio, a veces, si la fuerza disminuye, se hace más chica y es mayor el rozamiento, es cuando el cuerpo va a tener una aceleración negativa, se va a empezar a frenar. A muchos, o no hay fuerza. Yo pateo una pelota y dejo de hacerle fuerza. ¿Quién va a estar actuando? ¿Por qué la pelota se frena? Si Newton dijo que cuando ninguna fuerza actúa, se mantiene como está. Y si la pelota se está moviendo, se tendría que mantener en movimiento. Porque sí hay siempre una fuerza actuante, que es la del rozamiento. La pelota roza, o un cuerpo que yo tiro, dijimos, bueno, roza con el piso, ¿sí? Y va a generar una aceleración negativa que lo va a ir frenando hasta que la velocidad se haga 0. Entonces, fíjense que sea el grafiquito, siempre vamos a tener que dibujar estas fuerzas, ¿sí? Hay otros donde esta fuerza puede estar inclinada o donde puede estar apoyado en un plano inclinado, pero no lo vamos a ver porque son por ahí, no estamos acostumbrados a trabajar a la distancia y entonces buscamos simplificar. Después, para ver esos otros casos, cuando nos encontremos podemos charlarlos. Bueno, así que en definitiva esto sería lo que es el rozamiento.